Buenas tardes a todos y a todas, bueno, y buenos días a aquellos que vayan a ver este video luego en otro horario. Estamos muy contentos acá en la Universidad de San Isidro de presentar el noveno número de la Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, que se edita y publica en la editorial Poliedro de la universidad junto con otras instituciones amigas con las que estamos asociados. SASJU y ALADE, ¿no? La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica y la Asociación Latinoamericana de Derecho y Sociedad, exacto, y del Caribe, Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Sociedad, que bueno, formalmente quedó constituida en el último Congreso de Sociología Jurídica que tuvo lugar como sede anfitriona la Universidad de San Isidro en el mes de octubre del 2024. Ahí se constituye esa asociación, así que bueno, ahora estamos en conjunto sacando este número 9 y tenemos acá en esta sesión abierta al doctor Enrique del Percio, que es nuestro rector de la Universidad de San Isidro, a Matías Castro Dachábal también, que es representante, es presidente de SASJU y representante también junto con los otros autores que van a presentar sus artículos de Alades. Así que bueno, tenemos, te paso Enrique, ¿no? La palabra, si vos presentás al resto del equipo que está presente en esta reunión esta tarde. Muchísimas gracias, Laura. Realmente qué placer, ¿no? Ya por el número 9 de la revista que surge a partir de los distintos. Primero surge a partir de la conformación de una comunidad epistémica en torno a la sociología jurídica que llevaba ya, cuando surge la revista, 20 congresos realizados entre congresos argentinos, una cantidad también importante de congresos latinoamericanos, lo cual nos había ido dando ya la pauta de que era necesario encontrar un órgano de difusión del pensamiento, de la reflexión, de las investigaciones, de la sociología jurídica. Y es interesante que este número 9 plantea, aquí lo estoy viendo por la pantalla, José Orler, entre otros autores, que plantean de qué hablamos cuando hablamos de sociología jurídica. Y no es ocioso hablar de esto, porque en efecto aparecen varias cuestiones concomitantes. No voy a aburrir aquí comentando cuáles son las discusiones que se dan en torno a esto, pero sí señalar algunas cuestiones que me parece que son importantes. Primero, eh, cuando creamos la revista latinoamericana, entre varios de los que dimos impulso a esto, pensamos, ¿la llamamos revista de sociología jurídica o revista latinoamericana de investigación sociojurídica? Primero, para evitar un problema que por suerte cada vez es menos problemático, y es evitar que sean solamente abogados los que escriban en esto, ¿no? Como si la sociología jurídica fuera cosa de abogados, más aún como si el derecho fuera cosa de abogados, cuando en realidad los abogados intervenimos cuando el derecho o ya fue violado o está a punto de ser violado, ¿no? Por supuesto que tenemos algo que ver con el derecho, pero no somos ni remotamente los únicos y hasta me atrevería a decir ni siquiera los principales actores y referentes de esto. Pero además aparecen otras cosas concomitantes. Por ejemplo, no deja de llamar la atención que siendo que los principales maestros de la sociología en la rama que se quiera, podemos pensar en Marx, en Durkheim, en Weber, en Comte, en lo que quieran, hablaron mucho de derecho. Y sin embargo, en casi ninguna carrera de sociología, al menos de Occidente, la materia sociología jurídica es una materia obligatoria o troncal. En muchas, en la mayoría de las carreras de Occidente, ni siquiera es una materia optativa. Llama la atención esto, ¿no? Bueno, pues entonces la revista venía de algún modo a llenar ese vacío en torno a la reflexión sociojurídica y en este número 9 queda claro que esta preocupación está siendo, y mejor dicho, que este vacío está siendo satisfecho y está siendo llenado. Hay otra cuestión también, la dogmática jurídica ha quedado muy corta, ¿no? Podríamos, hasta hace 20, 30, 40 años, hasta antes de la irrupción fuerte de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, podíamos pensar que la ley podía hacerse cargo de la realidad. Llegando, como ya sabemos desde los tiempos de Ulpiano, que llegaba más tarde la ley que la realidad, todo esto es cierto,
pero de alguna manera el marco normativo, jurídico, podía dar cuenta de la realidad. Hoy claramente no. Por eso cada vez son más necesarios los estudios sociojurídicos, que no solamente se refieren a la sociología como parte del derecho o a la sociología jurídica como parte de la sociología. No estoy hablando de esta discusión que se dio al inicio, sino algo más profundo, ¿no? Y en este sentido, hay por lo menos dos de los artículos presentados en esta revista apuntan directamente a esta cuestión. Pero hay más. Justamente decíamos, hubo una comunidad epistémica que planteó la necesidad de que haya una revista que dé cuenta de los avances, de las reflexiones, de los aportes de esta comunidad hacia el derecho en general y no solo hacia la profesión de abogados o jueces. Pero justamente lo otro que hace falta es trabajar no interdisciplinariamente, porque ya lo hemos dicho más de una vez, nosotros en la Universidad de San Isidro no creemos en la interdisciplina. En general, cuando uno junta a un abogado con un sociólogo, lo que hacen es un poquito de turismo cultural, uno por un lado, otro por otro, lo mismo con el antropólogo. Menos creemos en la multidisciplina, que es como el multiculturalismo, ¿no? Esto de hacer un pastiche, meter gente que habla de distintas cosas para que hagan un informe que absolutamente nadie lee por completo, y como pasa cuando alguien no lee algo, todo el mundo dice, qué maravilla este libro, este texto multidisciplinario, qué genial. Por otras razones más largas tampoco creemos en la transdisciplina, pero sí creemos profundamente en la indisciplina. Es decir, la indisciplina tomando el prefijo in en el sentido de meternos desde el derecho en las otras disciplinas, en la historia, en la sociología, en la filosofía, en la ciencia política, en todas las ciencias sociales, en la psicología, en sus distintas vertientes, incluyendo el psicoanálisis como rama de la psicología, pero también meter todas estas disciplinas dentro del derecho, ¿no? El in en el sentido de entrar, pero además el in en el sentido negatorio y en el sentido de negar aquellos aspectos del canon académico que dicen esto no entra. El derecho encontrado en la calle, el derecho hallado en la rúa, como dicen los brasileros, el pluralismo jurídico, todo esto da cuenta también de la necesidad de superar lo que canónicamente se entiende por derecho para ir más allá de esto. Y entonces es en este diálogo indisciplinario donde va surgiendo una nueva problemática en donde la revista ha hecho su aporte y donde varios de los miembros de SAJU, aquí lo tenemos a Matías, que fue uno de los principales impulsores de esto, comenzaron a ver la necesidad de ponerse en contacto con amigos de otras latitudes y donde amigos de otras latitudes empiezan a ponerse en contacto entre sí y con nosotros para decir hace falta algo más. Hace falta institucionalizar esto de otra manera. Hace falta encontrar un espacio de encuentro, un espacio de relación en donde podamos aprender juntos unos de otros, unas de otras, y en función de ese espacio, entonces, es que se ha ido creando la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Derecho y Sociedad, y en función de esto es donde estamos trabajando con varios de los aquí presentes también en la conformación de alguna instancia de posgraduación referida precisamente a pensar el derecho no como cosa de abogados, sino como cosa donde los abogados tenemos algo que decir junto con aquellos que vienen de otras disciplinas. Entonces, en esta indisciplinaria y caótica y saludable unidad es que se conforma ALADES, y me parece que nada mejor que aprovechar la presencia entonces en este espacio de Matías Castro de Achával, que fue el impulsor fuerte de ALADES, y bueno, y que seguramente va a poder comentar muchas más cosas sobre esto. Pero no quiero cerrar sin agradecer puntualmente a Laura Ochoa por todo el esfuerzo que permanente pone no solo en la revista, en lo que fue el último Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica que se hizo en la Universidad de San Isidro y que realmente sin el aporte constante y permanente de Laura hubiera sido imposible. Y una cosa que quiero destacar,
que todos los que la conocen y seguramente todos los que vean los que están ahora participando y los que vean el video después, es gente de nuestra comunidad que de una manera o de otra ha podido ver la constante bonomía y la constante buena disposición y el permanente talento de Laura puesta a disposición de este emprendimiento. Así que gracias, querida Laura. Y Mati, aprovechando que te tenemos aquí, contanos un poquito más, por favor, de este número 9, de quienes participan y de la LADES. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos y todas. Ante todo, por supuesto, agradecer a la Universidad de San Isidro, a la editorial Poliedro, en la persona de Enrique del Percio, y en especial me sumo a las felicitaciones y al saludo a Laura, porque Laura Ochoa está ahí permanentemente haciendo posible que esto suceda. Nosotros, es un placer realmente encontrarnos con un nuevo número, con el número 9. Y en este caso me toca participar en el doble rol de presidente de la SAJU, de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, pero también, como decía Enrique y Laura, de ALADES, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Sociedad, una asociación que, muy bien lo explicaba Enrique, abre una perspectiva para pensar la relación entre derecho y sociedad más allá de las disciplinas tradicionales, o más allá de la perspectiva incluso normativista que se suele tener sobre el derecho, y con una variedad y una heterogeneidad muy importante de disciplinas, de países e incluso de pertenencias institucionales. Está conformada por académicos, pero también por gente que se desempeña en los poderes judiciales, en las escuelas judiciales, que está vinculada a movimientos sociales. En más de alrededor de 20 países estamos ya integrándola formalmente, con conversaciones, e incluso con los países del Caribe, con tradiciones distintas a veces a las tradiciones de los países continentales latinoamericanos, incluso con Canadá, etcétera. Entonces, esto es una asociación que entendemos tiene mucho para aportar entre Latinoamérica, desde Latinoamérica y para Latinoamérica y el Caribe. Tenemos muchos debates que dar y, por supuesto, seguir vinculándonos con el resto del mundo. Y la revista se vuelve una herramienta en ese sentido. Una revista que, como bien señalaba Enrique, ya viene siendo una revista latinoamericana desde hace mucho. Tenemos muchos autores latinoamericanos que están presentes en los números. En este número 9, la revista arranca con la clase magistral de Rafael de Giorgi al recibir el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de San Isidro, justamente en este congreso donde se conforma ALADES también. Pero además tiene, entre otros artículos muy, pero muy interesantes de José Orler, de Maritza Urbina Lobo, de Nicolás Salvi. En este caso, ya lo vamos a presentar rápidamente, pero José está presentando un artículo muy, muy interesante en torno al debate disciplinar sobre la sociología jurídica, y tanto Maritza como Nicolás están aquí en carácter también de premiados, no solamente de participar en SAJU y en ALADE, sino de haber recibido el premio Juan Carlos Agulla por sus trabajos, también en el último congreso. Además de esto, la revista es una revista que tiene una gran variedad de artículos y además de autores y temáticas a lo largo y ancho de América Latina. Tenemos varios autores de Colombia, también un autor, bueno, Maritza, que es de Costa Rica, un trabajo de Uruguay muy interesante, de Perú, por supuesto trabajos de Argentina. Es decir, estamos cada vez más presentes en distintas investigaciones que se están haciendo con trabajos empíricos a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, que me parece que hay que seguir trabajando y explotando y vinculándonos, ¿no? De mi parte, solamente reiterar las gracias a la Universidad de San Isidro, a Enrique, a Laura, a la editorial Poliedro, y es un honor que también en este número y a partir de aquí, ALADES también participe activamente en la revista. Por supuesto, estaremos invitando a que se sumen con trabajos para la próxima edición, la revista número 10, que seguramente empezaremos a trabajar con la convocatoria ahora. Ahí Laura nos dirá, y simplemente presentarlos
Sí me gustaría hacer una breve presentación de los trabajos que hoy se van a comentar y que de algún modo va a ser una invitación a que los lean, ¿no? Eh, por supuesto tenemos el trabajo de José Orler, que es la sociología jurídica en las disputas por el derecho. Eh, este es un trabajo muy interesante que plantea un debate disciplinario, incluso que me parece muy interesante. Y luego los dos trabajos premiados en el premio Juan Carlos Agulla. Recordemos que el año pasado ha sido la primera edición del premio Joven Investigador. Nos acompañan hoy dos jóvenes investigadores. Uno de los trabajos es el de Nicolás Salvi, que se titula ¿Existe la propiedad cooperativa en Argentina? Y el otro trabajo de Maritza Urbina Lobo, Discurso jurídico y perspectiva de género en la jurisprudencia sobre violencia doméstica en Costa Rica. Estos trabajos han recibido mención especial en el premio Juan Carlos Agulla 2024. Así que, bueno, sin más, cedo la palabra a José. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, dejamos en José la presentación de su artículo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Matías. Quiero empezar con un agradecimiento y una felicitación lejos de toda formalidad, bien sentida. Por un lado, el agradecimiento de este espacio, del espacio de poder publicar mis papers de investigación en un lugar tan jerarquizado hoy como es la revista, y la felicitación a quienes la hacen, a Matías, a Enrique, a Laura y a todo el equipo editorial. El noveno número dice demasiadas cosas. Sostener la periodicidad de una publicación, saben ustedes lo difícil que es, y el esfuerzo que están poniendo y lo están logrando no merece menos que felicitarse, como digo. También no quiero dejar de felicitar a Maritza y Nicolás que me acompañan acá en el panel. Son los primeros, las primeras menciones en el premio Agulla, que me parece es un premio que está destinado a marcar un sendero de trabajo y de jerarquización del estudio y la producción bueno, que es auspicioso para todos nosotros, para la SASGU y para todos los que en algún momento lo pensamos, ¿no? Eh, para mi trabajito, brevemente les comento, intenta, propongo una discusión en torno a una larga tradición que tenemos en la SASGU en torno a pensar cómo la sociología jurídica se ha insertado en el derecho, el papel que la sociología jurídica juega en el derecho. Digo, si hiciéramos un poco en línea con lo que decía Enrique recién, si hoy hiciéramos un estado del arte en relación a este tema, diríamos que hay toda una línea de, que plantea que se interroga acerca del modo en que la sociología jurídica eh, irrumpe en las facultades de derecho, en los programas de la carrera de derecho, en las currículas, diríamos una línea que se pregunta por el clivaje institucional de la sociología jurídica. Después hay toda otra línea también fundacional, desde principios, desde la propia fundación de la SASGU, que estuvo muy plasmada en la Comisión de Enseñanza del Derecho, que siempre estuvo en torno a cómo la sociología jurídica aporta en lo didáctico y en lo pedagógico y en la formación de los profesionales del derecho. Por supuesto, con los maestros que todos conocemos, Carlos y Silvana, María Inés, Manuela, Nancy, Olga, y bueno, en la Comisión de Enseñanza del Derecho, la verdad, una producción de 20 años muy valiosa, con Dolores a la cabeza coordinando y producción de un montón de gente que cuando pensé esta presentación, me propuse no dar nombres para no cometer la injusticia de olvidar algunos. Bueno, lo estoy haciendo, sepan disculparme. Es con cariño. Bien, en esa tradición, en realidad yo me vengo preguntando en esta investigación que traigo hace ya un par de años y que me va a llevar otros varios, y de la cual estos son los primeros papers. Me pregunto cuál es el clivaje de la sociología jurídica en las culturas jurídicas y en las dinámicas del derecho. Para esto
parto del concepto burdesiano de campus. Entonces, definiendo el derecho como un campo en donde, bueno, ese campo social relacional, en donde se disputan valores simbólicos muy fuertes, como dice Bourdieu, pero que particularmente en el caso del derecho constituye un campo de disputa entre intérpretes e interpretaciones, dice Bourdieu. Es la gran disputa del campo del derecho por decir el derecho. Yo creo que todas las corrientes del pensamiento teórico del derecho de la década del 60 para acá y sobre todo estas últimas décadas están contestes y más o menos pacíficas en torno al carácter argumental del derecho, a su sentido profundamente hermenéutico. Lo que yo me empecé a preguntar, y es parte de este proyecto, es, bueno, en esas disputas, ¿cómo encaja, cómo viene a aparecer la sociología jurídica? Esto ocurre a principios del siglo pasado, en los primeros años del 1900. Y en ese momento la sociología jurídica llega a a un campo en donde las dos disputas centrales estaban muy marcadas y que yo creo que se proyectan a la actualidad, seguramente con menor intensidad, pero que siguen vigentes. La primera de ellas es la vieja disputa entre ius positivistas y ius naturalistas. Este, el, el- el siglo, el siglo XX nace con esa disputa en el campo del derecho, que recién va a ser resuelta parcialmente en los años 20 o 30 con Kelsen y ese positivismo que logró imponerse de una manera tan hegemónica. Pero aún hoy, y a pesar de esa hegemonía, sigue habiendo la discusión presente, sigue habiendo un naturalismo que reclama su lugar y lo podemos ver en infinidad de cuestiones, en infinidad de legislaciones, de jurisprudencia y de debates doctrinarios del campo del derecho. Allí va a aparecer terciando la sociología jurídica. Y en segundo lugar, el segundo gran debate en el que la sociología jurídica aparece y con mucho que decir, es la discusión por la cientificidad del derecho. Hoy una discusión menor, no saldada de ninguna manera, pero sí menor, ha perdido intensidad definitivamente, no parecería ya interesar mucho esa cuestión, vuelvo a decir, también de la mano de esa hegemonía positivista en el estilo kelseniano y su teoría pura del derecho, ¿no? Bueno, en ese esquema de grandes disputas, sin obviar otras que estaban y siguen estando presentes, viene la sociología jurídica definitivamente a decir algo, a tener algo que decir. Yo lo que hago es detectar en ese momento histórico cómo desde la sociología jurídica aparecen dos grandes grupos de pensadores que constituyen dos grandes formas de entender la sociología y dos grandes estrategias de la sociología jurídica a asumirse en el campo del derecho. Lo que yo llamo, lo que catalogo como alternativistas y articulacionistas. Los primeros planteando cierta autonomía de la sociología jurídica frente a la dogmática, en una postura muy interesante, tan interesante como poco leída y poco trabajada en la actualidad, y que se plantea con los grandes debates de los 1915, 16, 17, entre Eugen Ehrlich y Kelsen. Son debates que se vuelcan de un modo público y escrito, como era propio de aquella época, en los archivos, en los famosos archivos de Ciencias Sociales y Política Social de Alemania, y hasta hoy los tenemos allí presentes. Hemos conseguido unas traducciones fantásticas realmente para los que tenemos dificultades con el alemán como yo, son muy valiosas. Y ver esos debates es muy interesante. Allí aparece una postura muy clara en torno a la sociología jurídica, lo diríamos en términos más actuales, como un paradigma propio, ¿sí? Por otro lado, los articulacionistas que yo creo que presentan su cabeza principal en Weber, cuando Weber allá en los años 20 plantea la idea de la distinción entre ser y deber ser, entre lo interno y lo externo del derecho, en donde la dogmática asume el deber ser y lo interno y la sociología jurídica queda relegada a los márgenes del campo. De algún modo, la tradición que yo les comentaba hoy, que viene estudiando esta cuestión de la sociología jurídica en el campo del derecho,
que con Carlos y Silvana a la cabeza en las últimas producciones, estamos viendo esto, cómo en realidad, bueno, la sociología jurídica tiene una presencia en el campo del derecho subsidiaria o de menor relevancia por un montón de indicadores que, bueno, no es momento de enumerarlos, pero que sí se tienen presentes. Mi artículo lo que propone es rediscutir esta cuestión, continúa a revitalizar, si ustedes quieren, y actualizar esa discusión con el objeto sencillo de promover algún tipo de reflexión y debate hacia el futuro. Definitivamente la revista latinoamericana de Sociología Jurídica es una vía indispensable para ello, así que nuevamente, bueno, agradezco. Yo decía hoy, charlando con algún amigo, la revista, el número de la revista es un número de 10, excepto por los puntos que le podría restar mi artículo. Pero todo lo demás es para ser leído sin dudar. Gracias a todos. Muchas gracias, José. Bueno, continuamos. Seguimos por el orden en el que está publicada en la revista. ¿Les parece? Seguimos con Nicolás Salvi. ¿Existe la propiedad cooperativa en Argentina? Bueno, Oh, Nicolás, adelante. perfecto. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias a todos y todas. El día de hoy muy contento de poder acompañarles en esta presentación y bueno, muy contento también de poder presentar el artículo que es fruto, como decíamos, del premio, que es una parte de una larga investigación que venimos llevando junto con el grupo de estudios en comunalidades y derechos hace ya unos 7 6 años de Tucumán. Como bien dice Matías, el título trata de ser ganchero, vivimos en Argentina, o sea, de llamar la atención. Está hecho como una pregunta: ¿existe la propiedad cooperativa en Argentina? A lo cual el resumen casi que hace un spoiler y dice, no, no existe. Podría ser un artículo que se podría considerar polémico, lo que pasa es que actualmente, o la coyuntura actual, ya nos puso muy alta la vara de lo que es polémico, así que quizás sea tranquilo el artículo, pero bueno, supongamos que es polémico. Yo me dedico, o junto con el grupo nos dedicamos a trabajar en propiedades colectivas, disidentes o alternativas, depende desde el punto en que se lo vea, y en este texto lo que hice fue centrarme en una de ellas, o de las que persiste, al menos dentro del campo argentino, que es la propiedad cooperativa. Ahora bien, la polémica o lo que viene a ser discutible dentro de este artículo, que obviamente se puede plantear, es que discute con distintos ámbitos, o sea, discuto tanto con el derecho privado como con el derecho público, como con los estudios clásicos operativos, al decir en un punto que no es necesaria o no es condición única eh, la existencia de una legislación de cooperativas para que exista un régimen de propiedad cooperativa. Entonces, trato de hacer una distinción entre lo que puede ser una definición legal y la creación de la figura de cooperativa, que, por ejemplo, en el ordenamiento argentino es parte del derecho comercial. Esto también entra dentro de la polémica. Hay veces que dicen, no, pero al final sí. Al final, ¿dónde se estudian las cooperativas? Se termina estudiando en el famoso Comercial 2, ¿no? Sociedades y papeles. Se termina estudiando en ese punto, y no es poco, digamos, hay cuestiones también no epistémicas que están por detrás de por qué se estudia en ese punto, y lo que yo trato de ir desarrollando a lo largo del texto es cómo, digamos, la idea axiológica del cooperativismo, la vía cooperativa, que era una idea que iba enfrente o enfrentada a la vía de la competencia, que promovía un régimen de propiedad o un régimen de relación entre seres humanos y recursos guiados a través del colectivismo, y esta vía cooperativa llevada sobre todo por la ayuda mutua, de alguna manera, sobre todo relacionado con grupos anarquistas, pero bueno, también dentro del socialismo primigenio, se fue desvirtuando a la creación o a la concreción del cooperativismo como una institución de parche, una institución que nace
en el momento en el que existen crisis económicas y en ese momento, sea el Estado o el mercado, promueve la existencia de estas cooperativas para parchar la situación. O sea, la soberanía tanto del mercado como del Estado se aparta y se permite una cierta autonomía. En el momento en que se reagrupa o vuelve el momento clásico uh, de la economía tradicional vuelve con el régimen clásico de propiedad, que puede ser tanto en su modalidad privada como pública, pero siempre dentro del régimen absoluto, ¿no? Con una persona, sea jurídica o física, como dueña, no un colectivo. Bien, siempre tratando de eliminar estos desfasajes poco claros que puede tener el colectivismo. Entonces aquí se marca, ya tomando, digamos, teorías de la normalización Foucaultiana, cómo el Estado y el mercado generan o son agentes normalizadores a la hora de intentar, en este tire y afloje, digamos, normalizar a los movimientos sociales para poder mantener un solo régimen de propiedad, que es, ese sí, un solo régimen de propiedad es condición necesaria para el mantenimiento del sistema de mercado como lo conocemos al día de hoy. Pero no me quedo solo en esta cuestión negativa y a su vez es un texto que trata de ser conceptual, o sea, de dar esos conceptos, poder diferenciar cooperativa de sociedad cooperativa, cooperativismo de propiedad cooperativa, dar estas definiciones, pero trato de tomar ejemplos empíricos, justamente ahí donde está el ámbito sociológico, para poder dar cuenta de que, sobre todo en situaciones donde no hay gobiernos estatales clásicos, sí se ha pregonado o ha al menos funcionado de forma más hegemónica el modelo de propiedad cooperativa. Específicamente el modelo que toma es el de Rojava, que es una región en el norte de Siria. Hoy todo esto igual, siempre la coyuntura, como les digo, nos va ganando. O sea, este texto fue escrito antes, digamos, de el, entre comillas, final de la guerra civil siria o punto y aparte que se está haciendo al día de hoy, pero hasta el momento que había sido escrito el texto, en Rojava funcionaba una suerte de movimiento autónomo kurdo donde el cooperativismo sí es el movimiento o el modelo económico hegemónico dentro de esta sociedad. Pero no quiero spoilerar tanto y sí los invito a leer. Muy rápidamente, más allá del texto, que agradezco su publicación, también agradezco que se haya publicado la reflexión, resumen de mi libro, que esto sí, para conectarlo con lo que nos hablaba recién José, la condición multiparadigmática del derecho, que es un texto un poco más allá que tenga cuestiones de sociología, un texto de epistemología jurídica, y que vuelve y retoma el tema de la cientificidad o el estatus científico del derecho. Así que con mucho gusto les vuelvo a decir gracias y espero que entren a la página y lean nuestra revista. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Claro, ahí nos faltaba agregar que también hay una reseña del libro que también se presentó en el Congreso, que es La condición multiparadigmática del derecho, donde retoma estas discusiones también epistemológicas, ¿no? Sobre cómo entendemos el derecho y demás. Gracias, Nicolás. Bueno, y vamos con Maritza Urbina Lobo, de la Universidad de Costa Rica, que también recibió el premio Juan Carlos Agulla por su trabajo Discurso jurídico y perspectiva de género en la jurisprudencia sobre violencia doméstica en Costa Rica. Maritza, Bueno, adelante. muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. También agradecer muchísimo a la revista, a la SAFU, a la Sociedad Argentina, ¿verdad? De Sociología Jurídica y por supuesto a la LADES, a la universidad y a todas las personas que hicieron de esta publicación algo posible, ¿verdad? También porque Costa Rica está participando por primera vez, ¿verdad? En esta rama y esta interconexión con Argentina. Entonces estoy bastante feliz y muy agradecida. En síntesis, ¿verdad? ¿Qué viene a plantear el artículo? Bueno, hace ya como unos 3 años que yo estaba como bastante interesada en el tema de la sociología jurídica, hicimos una investigación donde resultó una metodología de análisis de discurso muy interesante, que era aplicada a la jurisprudencia, algo que no
no se había hecho acá en Costa Rica porque el análisis de discurso generalmente se utilizaba para discursos políticos, incluso mediáticos. Lo que resultó, ¿verdad?, bastante interesante, y es ahí donde surge la idea de aplicarla también a otros temas, porque en su momento fue relacionado a la sociología jurídica ambiental, y en esta ocasión parte de la idea de la perspectiva de género, porque, bueno, un tema, ¿verdad?, contextual es que lastimosamente en Costa Rica estamos viviendo una ola de violencia de género y su expresión más grave, que es el femicidio. Bueno, es así, ¿verdad?, como surge esta idea de ver, bueno, cómo estamos y cómo está desarrollándose el discurso en lo que vendría a ser el Poder Judicial. Entonces, algo que, bueno, que me interesó bastante es que en 2017 se emitió una circular donde se les recomendaba, por así decirlo, a las personas juzgadoras a utilizar una perspectiva de género, que era un modelo que se dio como resultado de la cumbre judicial iberoamericana, y es así como se hace un instrumento, ¿verdad?, que se llamó como modelo de incorporación para la perspectiva de género en las sentencias. Algo interesante, ¿verdad?, es que es el mismo Poder Judicial de Costa Rica que crea un sitio web donde selecciona las sentencias que han utilizado este modelo, y en lo que es materia de violencia doméstica se destacan específicamente 10 de la jurisdicción penal. Y esa es la muestra que se utiliza, ¿verdad?, sin que eso quiera decir que tal vez haya más, porque nosotros tenemos una base de datos que se llama Nexus, donde hay más de 50.000 sentencias, ¿verdad? Y lo relevante del artículo es que solo 10 se destacan con perspectiva de género. Entonces, uno de los primeros hallazgos, ¿verdad?, es lo tardío que es para nosotros la incorporación de esta perspectiva en materia judicial, a pesar, ¿verdad?, del contexto histórico que hemos tenido. Y así es como, a partir de una estrategia metodológica meramente cualitativa, se hace un análisis documental, ¿verdad?, donde entonces se aplica esta técnica de análisis de discurso crítico con relación también al análisis de sentencias propiamente. Se hace una especie de categorías y se trabaja con el programa en vivo, que es un programa para el análisis cualitativo de documentos, bueno, entre otras cosas. Y lo que buscamos acá es como ese soporte ideológico, bueno, cómo es, ¿verdad?, que una persona juzgadora, utilizando este famoso modelo del 2017, incorpora una perspectiva de género en una sentencia. Algo muy interesante es que también se parte del enfoque teórico propuesto diría yo, propuesto por Bourdieu, ¿verdad? Porque dentro de ese campo del derecho hay un elemento muy importante, que es el discurso jurídico. El mismo Bourdieu nos dice, bueno, de ese discurso que analizar y que cuestionarnos, ¿verdad?, a nivel sociológico, que eso es un aporte bastante interesante. Y nos dice finalmente, ¿verdad?, que son las personas juzgadoras, los jueces o las juezas, las que son el poder propio de ese campo. Entonces, por eso es que resulta interesante, porque a diferencia de otros discursos, el discurso que se da en el campo de lo jurídico tiene un poder, yo diría casi que inmediato en la sociedad, porque legitima o no distintas prácticas. Es bastante interesante porque en Costa Rica también, bajo esta línea de la perspectiva de género, vemos que, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio no era categorizada así hasta que surge la ley de violencia contra las mujeres. Incluso la ley de violencia doméstica surge hasta el 96. Y vemos que la lucha incluso para que las mujeres pudiésemos ejercer el derecho en Costa Rica surge con Ángela Acuña, que es una de la primera abogada incluso costarricense y centroamericana, que fue la que luchó por poder ejercer derecho en Costa Rica, ya que no estábamos o no éramos parte incluso de esa esfera pública. Entonces, parto también de Montserrat Zagot, que es una socióloga excelente en materia de género, que nos permite, ¿verdad?, ver precisamente cómo en la conformación del Estado costarricense, incluso hasta mitad del siglo XX, las mujeres no éramos parte del debate de lo jurídico en nuestro país. Por eso es que tenemos normas que fueron como a partir del 96 en adelante.
Además, ¿verdad? Otro de los temas interesantes que este tema de la violencia doméstica en Costa Rica se empieza a debatir a partir de la posición de la primera dama por allá de los años 94. Entonces es hasta el 96, ¿verdad? Que se concreta en una norma y específicamente en 2005 vemos que el Poder Judicial costarricense genera una política de igualdad de género. Y es desde el 2005 hasta el 2017 que tenemos una recomendación entre comillas, porque como les decíamos, tenemos un volumen inmenso de denuncias, pero muy pocas con esta perspectiva de género. Y ustedes dirían, bueno, ¿cuál sería como la relevancia, verdad, de utilizar esta perspectiva? Bueno, eso es como una invitación para que se puedan leer el artículo, pero en síntesis, yo diría que las sentencias, ¿verdad? Con esta perspectiva marcaron puntos muy interesantes. Algo importante es que si bien parten de Belén do Pará, parten mucho de la teoría social para fundamentar y argumentar sus decisiones, ¿verdad? Entonces aquí vemos una relación entre la perspectiva social y el derecho. Incluso Costa Rica tiene tipificado la interpretación sociológica como una forma de interpretación del derecho. Entonces, no solamente la parte formalista, sino que esta también. Vemos que nos dice la sala tercera, ¿verdad? La parte penal o la jurisdicción penal, que en una sentencia bastante célebre de estas destacadas, siempre se debería aplicar, por ejemplo, la norma más beneficiosa a las mujeres, siguiendo, ¿verdad?, tratados internacionales como el Pará. Y también vemos otros votos interesantes también de la sala, ¿verdad?, analizamos, donde se dice que que es aplicable la causal de conmoción violenta para disminuir las penas cuando las mujeres han sido víctimas de violencia, ¿verdad?, doméstica y no reaccionan en el momento, sino posteriormente. Es como un entendimiento de qué es la violencia. E incluso, algo interesante es que bajo este mismo discurso es que se empieza a determinar jurídicamente qué es la violencia y los componentes y los tipos de violencia, ¿verdad?, que incluye este tema. Y bueno, también destaca un poco de datos, ¿verdad?, que lastimosamente seguimos recibiendo muchísimas denuncias en la materia y muy pocas resoluciones con esta perspectiva, por lo que, ¿verdad?, es evidente que es necesario analizar los discursos jurídicos de las personas juzgadoras porque nos permiten ir viendo la línea, ¿verdad?, que está tomando el Poder Jurisdiccional o el Poder Judicial de nuestros estados cuando en ellas y en ellos recae, porque al final son personas, ¿no?, las que están ejerciendo y determinando qué es el derecho, cómo debería de ser, qué se legitima y qué no, ¿verdad?, qué prácticas estamos dejando de lado. Y entonces así fue como surgió el artículo, ¿verdad?, en términos generales de eso trata. Entonces es también como una invitación ahora que ya viene el 8 de marzo a seguir trabajando, especialmente acá en Centroamérica, que tenemos como situaciones complejas con el tema de la violencia de género en general en América Latina, ¿verdad? Pero sí, entonces, para no decirles más spoilers, diría el compañero Nicolás, ¿verdad? Hasta acá les dejaría la presentación y, por supuesto, la cordial invitación es que, por favor, se sumen a leer los artículos en general, que, por supuesto, están muy buenos. Gracias, Maritza, por la presentación también de tu trabajo. Gracias, Nicolás y José. Yo creo que hay como un hilo conductor, ¿no?, desde esa discusión epistémica y esa discusión dentro del campo del derecho que presenta de manera inicial José, y luego lo que sucede en dos ámbitos del derecho tan diferentes como los que presentan en sus premios Agulla Nicolás y Maritza. Pero me parece que, digamos, ¿no?, sirve de base ese artículo de José que da inicio a esta discusión en el campo de lo jurídico y, bueno, la disputa sobre, ¿no?, cómo se construye ese discurso. Y vino muy bien también lo que dijo Nicolás y luego compartió Matías. La revista tiene en este número entonces 3 secciones, una sección que inicia con la Lectio Magistralis de Raffaele de Giorgi,
y sigue con todos los artículos, luego un espacio para las reseñas, recensiones y reflexiones acerca de los libros bueno, que acompañan esta publicación en el campo de la sociología jurídica y los premios Agulla que, bueno, representan acá también, que dan cuenta de los jóvenes investigadores y sus trabajos tan importantes en la construcción de ese discurso jurídico desde lo que es la investigación, ¿no?, sociojurídica de las juventudes, como en el caso de ustedes. Así que bueno, no sé, Matías, Enrique, si quieren hacer algún otro comentario sobre las exposiciones de recién. Simplemente agradecer, comentar, ya que Nico trajo a colación su libro, que lo terminé, aproveché para llevármelo ahora que estuve dando clases afuera, y que además ahí tienes un buen ejemplo de lo que decíamos hace un rato, porque su análisis del concepto de paradigma a partir de Kuhn no solamente sirve para pensar los paradigmas jurídicos, sino que sirve en general en el debate epistemológico sobre la idea de paradigma. O sea que me parece que es un interesante ejemplo. Y realmente José decía, este es un número de 10, bueno, es el número 9, que como efectivamente decía José, no es poca cosa. Yo recordaba y pensaba mientras iba escuchando las exposiciones. ¿Vos te acordás, Laura, cuando largamos, cuando anunciamos en la salita que íbamos a largar el primer número, la cara de escepticismo, ¿no?, de la gente que estaba con nosotros? Claro, pandemia, lío, recién estábamos asumiendo la gestión, y dijimos, no, en septiembre tiene que salir el primer número, y salió, y realmente rescato lo que decía José al principio, es casi un milagro que no solamente haya 9 números, sino, como señalaba Maritza al final también, la calidad de cada trabajo, la variedad disciplinaria, la variedad geográfica. Realmente creo que bien podemos congratularnos desde SAJU, desde ALADES, desde que todos ustedes son parte de esto, desde la UCI, que también de una manera o de otra todos y todas ustedes son parte de la UCI. Así que creo que bien podemos congratularnos. ¿Qué te parece, Mati? Absolutamente, absolutamente, me sumo y en especial a vos, Enrique, sí, le quiero manifestar que siempre estás presente y sos ahí el pilar. No ha sido casual que Alade se conforme en la UCI y que ahora estemos en el número 9 y que la UCI esté protagonizando esto, porque realmente es un trabajo colectivo, pero con una fuerte presencia y un ímpetu tuyo que nos contagia para seguir trabajando. Así que y ahora creciendo cada vez más en toda Latinoamérica y el Caribe, que eso es todo un reto por delante. Seguramente habrá muchos participantes en el nuevo número de otros países, así que bueno, si este video circula, los invitamos a sumarse, a acercar artículos de investigación sobre todo, pero también, ¿por qué no?, recensiones de libros. Como decía Laura, estamos implementando estas secciones que seguramente van a funcionar para difundir muchos trabajos de investigaciones que estamos realizando en distintos países latinoamericanos, a veces sin saber, ¿no? Estos trabajos, como bien señalaba Maritza, por ejemplo, cuestiones de género que se replican en Costa Rica, en Perú, en Argentina, en Chile y en México, y que a veces nos falta un poco más de diálogo. Seguramente la revista latinoamericana va a seguir construyendo este espacio de diálogo. Bueno, ¿les parece? Cerramos, así dejamos que la gente se sumerja en el nuevo número de la revista, ya los tentamos lo suficiente. Que tengan una buena tarde y gracias por participar de esta reunión. Nos vemos.